Buenas tardes, bienvenidos a esta novena sesión ya del taller práctico de diseño de estructuras con disipación y aislamiento sísmico de acuerdo con la norma técnica complementaria de 2023. Esta sesión estará a cargo del ingeniero Joel Cruz, quien nos platicará sobre la generación y el uso de acelerogramas sintéticos. Para dar inicio, quiero nada más hacer algunos breves recordatorios. Bueno, como siempre, hay que ingresar en el usuario de Zoom con nombre y apellidos completos, no en el chat. Recuerden que las grabaciones ya están disponibles en el canal de YouTube de Dampo. En cuanto al tema de los diplomas y la evaluación, otorgaremos un diploma por cada uno de los 4 módulos. El requisito es que asistan al 80% de las sesiones y que además permanezcan conectados durante 100 minutos mínimo, que aprueben cada uno de los exámenes correspondientes que les haremos llegar en cuanto tengamos la plataforma lista. También realizaremos un sorteo por módulo. Esto se realizará para cada uno, únicamente para las personas que obtengan cada uno de los diplomas. Y en cada uno de estos módulos sortearemos 5 libros especializados en ingeniería. Finalmente, se realizará un sorteo final para quienes concluyan los 4 módulos, obtengan todos los diplomas y aprueben todos los exámenes. Y también participarán los cuales participarán por una visita a pruebas de laboratorio en el extranjero con gastos pagados, una computadora y un set de libros de ingeniería. Recordarles que el sorteo mensual en Dampo en redes sociales para este periodo será a través de la plataforma de LinkedIn, en donde pues hay que seguir igual las instrucciones y los pasos de reaccionar a la publicación del sorteo, comentar etiquetando a personas interesadas en la ingeniería sísmica, y estas personas deberán igual replicar estos pasos. Para esta primera sorteo mensual en redes sociales, vamos a realizar la dinámica aquí, ahorita en el intermedio que tengamos, para que también un poco sea un ejercicio transparente y que todos vean pues quién es el ganador en la red social de Facebook, que fue el del mes pasado que estuvimos trabajando y que estuvieron por ahí reaccionando a la publicación. Entonces, en el intermedio que tengamos de descanso, vamos a realizar esta dinámica. También para recordarles que tenemos una pequeña modificación de horarios en la sesión 10, que ya es de pasado mañana, del doctor Dani Arroyo, quien podrá acompañarnos de 6:30 a 8:30 para que lo puedan agendar y no falten. También recordar que tenemos invitados especiales para la sesión 15B, de quienes las personas que nos estarán acompañando son el doctor Wada y el doctor Takeuchi, que son parte del equipo original que desarrolló los BRBs en Japón en la década de los 80, para que también no falten a la sesión. Va a estar muy interesante que se la agenden. Y la convocatoria para recibir sus ejemplos prácticos con proyectos reales sigue abierta. La idea es un poco que tengamos este aprendizaje colectivo, que también revisemos casos reales de la práctica profesional y la modelación no lineal en etapas. Vamos a estar recibiendo sus proyectos, los cuales serán revisados por el equipo de Dampo y dependiendo de que cumplan algunas características, los analizaremos en sesión. Los criterios de selección, pues es explicar conceptos clave que estamos revisando en el curso, que representen situaciones reales y que aporten aprendizajes transferibles a los diferentes lugares desde donde se están conectando en el curso. Invitarles a que no nos envíen direcciones exactas, que no compartan datos sensibles y que de preferencia sus modelos y sus documentos estén anonimizados. La idea es que nos envíen esta información por correo, capacitacion@dampo.com, que ya tienen todos el correo, un teléfono de contacto, su proyecto, una breve descripción del caso, y una vez que se haya realizado la revisión del proyecto, nosotros nos pondremos en contacto con las personas participantes para darle seguimiento. Le cedo la palabra, doctor Héctor, para darle la bienvenida al ponente del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Vania, gracias. Pues buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien donde están. El día de hoy hubo un cambio en el programa, como seguramente ustedes vieron, el doctor Raúl Aguilar nos iba a dar la sesión. Sin embargo, nos acercamos con el ingeniero Joel Cruz, quien es un experto en temas de peligro sísmico, riesgo sísmico. Entonces, él muy amablemente aceptó dar la sesión el día de hoy, entonces le estamos muy agradecidos por compartirnos su tiempo, su expertise y pues preparar el material que nos va a compartir el día de hoy con nosotros. Por lo pronto les quiero presentar, perdónenme, al ingeniero Joel Cruz. Él es ingeniero civil por el Tecnológico Nacional de México, con más de 10 años de experiencia en análisis de amenaza sísmica en proyectos de infraestructura en México y América Latina.
Es especialista en respuesta sísmica del terreno, generación de acelerogramas sintéticos y estudio de propiedades dinámicas para la salud estructural. Actualmente está haciendo su doctorado en la UNAM en peligros y riesgos sísmicos, donde desarrolla un esquema de simulación de acelerogramas para la Ciudad de México orientado a la predicción del daño estructural. Pues sin más, quiero agradecerle otra vez nuevamente al ingeniero Joel y le dejo el micrófono para que pues nos muestre su material. No sé si puedo dejar de compartir, Vania. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias a todos. Gracias, doctor, por la invitación. Y bueno, em, permítame compartir pantalla. Adelante. Listo, ya Mm, está. ¿Ya ven en pantalla? Eh, Ya se sí, ve. Bien, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Un gusto y un honor. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles, vamos a empezar con generalidades sobre sismicidad y peligro sísmico y después vamos a entrar a detalles sobre los acelerogramas de diseño. A continuación les presento el temario. Perdón, voy a ampliar la pantalla. Vamos a empezar con temas generales de sismicidad y peligro sísmico en México y en el Valle de México. Posteriormente vamos a ver las características de los acelerogramas en Ciudad de México, ya que tienen características muy particulares respecto a acelerogramas registrados en estaciones fuera del valle. Posteriormente vamos a ver los métodos más comunes en la práctica para la generación y selección de acelerogramas de diseño. Y después vamos a tocar las normas técnicas con sus programas ACID y Prodigy. Sé que Prodigy no está relacionado directamente con las normas técnicas, pero al final es una herramienta de uso libre que en la práctica se suele usar para generar acelerogramas ajustados a un espectro objetivo. Y finalmente vamos a brindar algunas recomendaciones y vamos a discutir las conclusiones de esta presentación. Pues, vamos a comenzar con la sismicidad de México. Como saben, pues el territorio es vasto, ¿no? México es diverso en muchas cosas, recursos naturales, lenguajes, biodiversidad, etcétera, y los sismos no son la excepción. Está afectado el territorio por diversas placas que interactúan entre sí y tienen diversos mecanismos de ruptura y producen respuestas muy diferentes de acuerdo al punto de observación y de las condiciones locales. En particular, para el caso del Valle de México, las fuentes que más afectan a esta zona en cuestión están relacionadas con las placas que interactúan entre sí. La placa de Cocos que subduce a la placa norteamericana. En esta zona se generan sismos de gran magnitud, principalmente en la costa de Guerrero. Sismos de subducción son los que más afectan al Valle de México en periodos estructurales o, bueno, frecuencias cortas, periodos largos. Y tenemos también los sismos de profundidad intermedia, como el de 2017, eh, que ocurrió aproximadamente a unos 110 kilómetros a la Ciudad de México, generando también aceleraciones significativas en el terreno. En la figura de la derecha vemos un esquema, una sección de cómo se generan estos sismos en diferentes interfaces, ¿no? En la costa vemos que esos sismos de subducción ocurren en profundidades relativamente someras, entre 5 y 30, 40 kilómetros aproximadamente, mientras que los sismos de profundidad intermedia ocurren a profundidades mayores ya en la placa continental. Ahora vamos a tocar un poco el peligro sísmico. ¿Cómo se calcula este peligro sísmico? Lo primero que tenemos que hacer en este caso es esta sismicidad compleja, dividirla en fallas o fuentes representadas generalmente por polígonos, como en esta imagen de aquí. Aquí tenemos las fuentes de profundidad intermedia que están en la zona de continental y las fuentes costeras que están bueno, en esta zona de Jalisco hasta Oaxaca, Chiapas. Una vez que se modela esta geometría, se necesita calcular las tasas de recurrencia de magnitudes que básicamente nos indican cómo se exceden ciertas magnitudes en unos intervalos de tiempo fijos. Para el cálculo formal
del peligro sísmico se tienen dos enfoques conocidos. El primero es el determinista, que fue usado hace varias décadas, se sigue usando, pero es menos empleado porque tiene algunas desventajas, ¿no? No calcula qué probabilidad hay de que se exceda cierta magnitud en cierto intervalo de tiempo en cierto lugar. Se toma una magnitud y una distancia determinista, generalmente la máxima probable o creíble a generar por una fuente sísmica activa. Entonces, para quitar estas limitaciones del enfoque determinista, el enfoque probabilista mezcla probabilidades, es decir, las tasas de excedencia con la predicción del movimiento del terreno observable. Esta predicción del movimiento del terreno se realiza mediante ecuaciones. Antes se llamaban ecuaciones de atenuación, leyes de atenuación. Sin embargo, han evolucionado y ahora se denominan como ecuaciones de predicción del movimiento o simplemente ecuaciones del movimiento del terreno. ¿Por qué? Porque, bueno, antes se creía que con la distancia se atenuaba el movimiento, ¿no? Las aceleraciones, velocidades, desplazamientos, pero esto ya se ha demostrado que no es así. Y el Valle de México es una de las lugares donde se demuestra este fenómeno, ¿no? Sabemos que el movimiento del terreno llega a la Ciudad de México y amplifica de manera crítica. Este es un ejemplo de cómo se modela una ecuación de proyección del movimiento, donde observamos la distancia. Bueno, en este caso, sí, en efecto se atenúa conforme va a la distancia. No es una ecuación para la Ciudad de México, es una ecuación genérica. En la literatura encontraremos cientos de ecuaciones de estas formas, estos funcionales, que básicamente tienen ciertos coeficientes asociados con ciertos parámetros como magnitud, la distancia, la profundidad, etcétera. Y bueno, una vez teniendo estos insumos, se emplea una ecuación para el cálculo de amenaza, donde se integra, por una parte, las tasas de excedencia y la probabilidad de excedencia de cierta parámetro de intensidad, generalmente aceleración, ¿vale? Aceleraciones espectrales. Una vez realizadas estas integraciones, obtenemos curvas de tasa de excedencia asociadas, por ejemplo, a diferentes periodos estructurales. En este caso, vemos dos ejemplos, uno para periodos cortitos a la izquierda y otro para periodos de orden de 2 segundos a la derecha. Con estas tasas de excedencia, podemos construir espectros de peligro uniforme. Básicamente, eh, cada una de estas líneas de aquí representa una fuente geométrica, como las que tenemos acá, y su probabilidad de excedencia en ciertos periodos de recurrencia. Por ejemplo, aquí tenemos 125 años o 475. Cruzamos con estos ejes y obtenemos la aceleración para ese periodo dado. Y es así como se construyen esos espectros de peligro uniforme. Aquí tenemos el ejemplo del SACIT, de la norma actual, norma 2023, donde se separa ya en dos tipos de fuentes, ¿no? Las predominantes en Ciudad de México, que son las fuentes de profundidad intermedia y las fuentes de subducción. Y bueno, y el espectro total, que es similar al de la izquierda. Y bueno, ¿cómo se obtienen esas ecuaciones de predicción y todos estos insumos? Tienen que partir de algo, ¿no? Partimos de acelerogramas, registros reales, para poder hacer regresiones. Y bueno, ¿qué es un acelerograma? Básicamente es una historia en el tiempo de la aceleración del movimiento del suelo, producido generalmente por sismos. Bueno, no está limitado a sismos, pero en este caso estamos enfocados en el fenómeno del sismo, ¿no? Y medido en un punto específico, en una estación, generalmente por sismómetros o acelerómetros. Bueno, en esta diapositiva presento una captura del CIRES, que es el Centro de Instrumentación de la Ciudad de México, donde tiene una amplia red de acelerogramas, perdón, de sismómetros, acelerómetros dispersos en toda la ciudad. Como podemos ver, esta página del CIES ya calcula en tiempo real, cuando ocurre un sismo, una intensidad estimada ya en diversos puntos, ¿no? Desde muy débil hasta severa, y presenta las historias de aceleración de los acelerogramas registrados, ¿no?
Ahora bien, quiero presentarles unas imágenes que son muy eh, trascendentes, muy reveladoras, ¿no? Estas imágenes ya tienen cerca de 30 años, fueron desarrolladas en un trabajo por el doctor Reynoso y quiero que noten cómo el movimiento, es lo que les platicaba hace rato, ¿no? Cómo el movimiento en el Valle de México, en la Ciudad de México, amplifica de manera crítica. Principalmente lo vemos en el dominio del tiempo, en las duraciones, ¿no? En las zonas del lago. En la imagen de la izquierda tenemos un evento con registros en la zona de Guerrero. Observamos que las aceleraciones son muy altas, arriba de 150 en el PGA, en el pico de aceleración del terreno. Las duraciones son pequeñas y vemos cómo se va atenuando en el trayecto. Por ejemplo, en Fila del Caballo o en Teocalco, Morelos, la intensidad ya fue atenuada, pero llegamos a la Ciudad de México. E incluso en el terreno firme, la duración tiende a incrementar respecto a puntos del trayecto donde ya había sido atenuada. Esto es parte de un efecto regional que ya ha sido estudiado por el doctor Ordaz y el doctor Singh. Pero en zonas del lago, este incremento en la duración y amplitud vuelve a ser relevante, como vemos en la imagen central, ¿no? En zonas firmes, zonas de terreno firme, tenemos movimientos con duraciones interesantes, pero amplitud no tan relevante. Y vemos que en las zonas de transición empieza a incrementar, llegándolas a las zonas del lago, a las zonas más profundas, donde tenemos duraciones extremas, ¿no? Del orden de 400, 500 segundos, y con amplitudes relativas muy altas. En la imagen de la derecha, vemos las amplitudes relativas. Cuando digo amplitud relativa me refiero a la amplitud respecto a un sitio de referencia, en este caso es Ciudad Universitaria. Eh, Llegamos a ver amplitudes del orden de 50 veces la amplificación del movimiento en terreno firme, pero aquí hay algo importante que destacar. Esta amplificación de 50 veces en realidad es de 500 veces respecto a un sitio realmente firme, sin efectos de amplificación regional, porque Ciudad Universitaria ya trae efectos de amplificación regional del orden de 10 veces. Entonces, las amplificaciones del lago llegan a ser de una magnitud tremenda, ¿no? Y bueno, quiero presentarles ya más en forma cómo se ven algunos acelerogramas dependiendo del tipo de fuente, ¿no? Tenemos aquí sismos locales que son recurrentes en Ciudad de México, pero son de magnitudes muy pequeñas, ¿no? De 1, 2, 2 puntos y algo, ¿no? A veces tenemos magnitudes ya un poquito más fuertes, como 4, pero generalmente no son en la zona urbana de México, son sismos cercanos locales. En este sismo se observa algo interesante, ¿no? Son de duraciones muy cortas, muy rápido, y en el dominio del tiempo ya podemos ver algo intuitivamente, ¿no? El contenido de frecuencias es alto, es muy alto. ¿Cómo lo vemos? Bueno, la variación del movimiento es estrecho, ¿no? Ahora, por otra parte, los sismos de profundidad intermedia, que generalmente ocurren a 100, 110 kilómetros, poco más, eh, tienen también un contenido de frecuencia alto, pero se ve atenuado por la distancia. Y también generan aceleraciones del terreno importantes. Por otra parte, los sismos de subducción que ocurren ya en la zona costera tienen ya atenuada esa componente de alta frecuencia. Como podemos ver, ya la ondícula se ve un poco más con frecuencias un poco más a- alargadas. Eh, y bueno, ¿cómo se interpreta este tipo de movimientos en la Ciudad de México? La Ciudad de México, como ya habíamos mencionado, se ve afectada por varias fuentes. En general, todo el territorio se ve afectado por diversas fuentes, pero en la Ciudad de México, por los efectos característicos del valle, las dos fuentes que más contribuyen a la amenaza sísmica son las de profundidad intermedia y subducción. En el caso de las de profundidad intermedia, nos pegan mucho en lo que son periodos cortos. En esta gráfica
Esas gráficas se llaman gráficas de desagregación del peligro sísmico, que viene siendo lo contrario a integrar el peligro sísmico en curvas de excedencia, ¿no? Aquí básicamente se expande las contribuciones por celdas, por bins, de magnitud y distancia. Como podemos observar, para periodos cortos, que es la gráfica de arribita, la contribución viene dada principalmente por sismos a distancias entre 100 y 150 kilómetros y magnitudes entre 6, 7, de magnitud sísmica. Mientras que para periodos ya más largos, hablando de un segundo y en adelante, la contribución del peligro viene dada ya por eventos meramente costeros, ¿no? 250, 300 kilómetros y magnitudes ya más eh, de considerar, ¿no? Por ejemplo, de ya 7, 8 para arriba, ¿no? Bien, aquí vamos a ver más a detalle cómo se interpretan los acelerogramas de estas dos fuentes. La primera acelerograma que tenemos acá es un sismo de profundidad intermedia, es el sismo del 19 de septiembre del 2017, componente W, este-oeste. Y abajito tenemos el sismo del 2000, de 1985, la componente también este-oeste. Como ya comentaba, ya desde la historia de tiempo podemos intuir un poco su contenido de frecuencia, pero pues es más intuitivo verlo ya como tal graficado, ¿no? Aquí podemos ver cómo se distribuye esos contenidos de frecuencia. La línea negra es el espectro de amplitud de Fourier de este acelerograma y podemos observar lo que comentábamos, ¿no? Ya para frecuencias más altas, por ejemplo, 0.5 y hacia arriba, periodos hacia abajo, tenemos como el contenido de energía es mucho mayor que para un sismo de subducción, la línea roja, ¿no? Mientras que los sismos de subducción tienen el efecto contrario, ¿no? En frecuencias altas, periodo corto, y frecuencias corta, periodo largo, el contenido energético es mucho mayor, es más rico. Esa es una manera intuitiva de verlo, sí, pero bueno, a lo mejor en la práctica estamos más acostumbrados a verlos en términos de espectros de respuesta. Y bueno, así es como se ven, ¿no? Ya en términos de periodo. El contenido espectral de un acelerograma de profundidad intermedia es mucho más rico en periodo corto y va atenuándose en periodo largo y a la inversa. El contenido de un acelerograma de subducción, por ejemplo, para periodo largo es mucho más importante. Y bueno, aquí es un acelerograma registrado en zona firme. Quizás no es tan claro como un registro ya en la zona del lago donde la amplificación a periodo corto, imagínense en 2 segundos, por ejemplo, 2, 3 segundos, con las amplificaciones que comentábamos hace rato, ¿no? De 10, 30, 50 veces, estos picos se disparan enorme, como se ha visto en acelerogramas como SST, ¿no? Famosos. Ahora vamos a pasar un poco ya más a la parte de los métodos para seleccionar y generar acelerogramas, ¿no? Vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Que es el escalado lineal. Esta es una técnica que los códigos internacionales, nacionales aceptan, eh, pero bueno, hay que ver las limitantes, ¿no? No siempre es lo más apropiado o no siempre es válido. Esta gráfica, a ver, espero no enredarlos, es un poco compleja, pero vamos a tratar de desmenuzarla, ¿no? Las líneas punteadas em, eh, eh, pequeñas, las líneas punteadas de colores son espectros de respuesta de acelerogramas reales. Mientras que las líneas discontinuas, ya gruesas de acá, son los escalados. Eh, Vamos a poner un poco de contexto para que me entiendan, quizás me pase un poco de largo. Este es un proyecto real, una presa de Jales, donde el periodo de retorno es muy alto, ¿no? Si no recuerdo mal, era como de 10.000 años. Es típico de estructuras muy importantes, ¿no? Aquí tenemos una revisión por pares y nos pedían que generáramos acelerogramas ajustados en un rango de periodo de interés, pero con acelerogramas reales. ¿Qué pasaba? No teníamos un problema porque en la zona donde está el proyecto, pues no hay, primero no hay estaciones, y si hay estaciones, no
hay acelerogramas que representen siquiera de cerca las aceleraciones asociadas a los periodos de retorno que necesitábamos, ¿no? Entonces nuestra propuesta primero fue simularlas y después ajustarlas. Sin embargo, el revisor dijo, no, es que nosotros estamos acostumbrados a que se hace así de esta forma y tenemos que escalarlas. Si no hay acelerogramas en tu zona, utiliza de bases globales. Entonces dijimos, ok, está bien, vamos a tomar acelerogramas de bases globales, que son estas líneas punteadas de aquí, bueno, sus espectros de respuesta. Hicimos el ejercicio que nos solicitaron para llegar al objetivo. Y bueno, ok, usamos un método para reducir el error cuadrático en esta zona y pues obtuvimos factores de escala enormes. O sea, hablamos de factores de escala de 10, incluso 20, por ahí algunos acelerogramas, que ya físicamente no tienen mucho sentido para un escalamiento de ese tipo. ¿Qué factores aceptan en la práctica, no? Factores de 2, 3, 4, todavía caben dentro de lo razonable, dentro de la dispersión que un mismo evento sísmico podría generar. Pero cuando hablamos de factores de 10, 20, eso ya no presta sentido, no tiene sentido, perdón. Eh, entonces, ¿qué, qué, perdón, aquí faltaba una figura que explicar. ¿Cómo se ve un acelerograma escalado? En el lado derecho tenemos un sismo de ST de magnitud 6.9 y se va escalando por diversos factores. Del lado izquierdo tenemos el mismo acelerograma, pero usado como semilla para modelarlo de una manera sismológica semiempírica. En la siguiente diapositiva les voy a explicar más de este método. Pero ¿qué vemos a continuación? Es muy claro que aquí básicamente la aceleración en cada uno con el método lineal, pues como su nombre lo indica y como pues, es evidente, va a crecer proporcionalmente en todo el rango de periodos, de tiempo, perdón, y por tanto también el contenido de frecuencia. Mientras que en los métodos sismológicos y empíricos esto no ocurre así. Y vamos a ver por qué. Métodos semiempíricos. ¿Qué son estos métodos semiempíricos? Son una familia de métodos que parten de registros pequeños para simular eventos mayores. Entre los métodos más aceptados en la práctica actual se encuentra el método de las funciones de Green empíricas. Y bueno, vamos a partir con algunas definiciones muy básicas, ¿no? ¿Qué es una función de Green para empezar? Bueno, es la respuesta del medio a una fuente impulsiva puntual. Y bueno, entonces, ¿cómo se toma en estos métodos? Se asume que un acelerograma, un registro en una estación dada, contiene información muy relevante de esa respuesta impulsiva puntual, es decir, información del trayecto desde la fuente hasta el sitio, información de atenuación, de dispersión de la onda, incluso, bueno, de la respuesta instrumental del mismo equipo que le registra. Entonces, bajo esta simplificación, se asume que la sumatoria de muchos de estos pequeños eventos representan la ruptura total de la fuente. Entonces, haciendo una sumatoria y con tiempos de retrasos distribuidos, con cierta probabilidad, se puede generar, a partir de un pequeño acelerograma, la función de Green, se puede generar un acelerograma del terreno de un evento mayor, asociado a un área de ruptura mayor, una magnitud mucho mayor. Y bueno, estos enfoques han sido desarrollados desde hace ya varias décadas. El doctor Ordaz fue uno de los pioneros en Ciudad de México de aplicar y desarrollar esquemas para estos tipo de simulaciones. Posteriormente se fue refinando a también no solo modificar magnitud, sino también la distancia, ¿no? Modificarla para diferentes áreas, perdón, distancias donde la función de Green está disponible, ¿no? Porque, por ejemplo, si hacemos nuestro análisis de desagregación, esta grafiquita de acá, como las que les mostraba hace rato, y decía, ¿no? Mi escenario que más contribuye es de, no sé, una magnitud de 7 a, no sé, a 200 kilómetros, por así decirlo. Pero mi función de Green o mi acelerograma pequeño no lo tengo disponible a esa distancia, ¿no? Lo tengo disponible a 250. Ahora ya los métodos actuales nos permiten modificar para otras distancias y considerar esos efectos de atenuación.
para tener simulaciones todavía más refinadas y físicamente consistentes de estas simulaciones. Vamos a ver un poquito aquí cómo se escalan estos acelerogramas, bueno, conceptualmente, no es que sea directo así. La base sismológica parte de que tenemos una amplitud teórica, ¿no? La del evento objetivo, línea negra, y la del subevento, o la función de Green. En este caso, la función de Green está representada por esta línea verde discontinua, que representa realmente la amplitud del acelerograma que se emplea como semilla para las simulaciones. Como veremos, se ajusta a la amplitud teórica de ese subevento, esa pequeña fuente puntual que asumimos tiene todas esas características de trayecto fuente y que se busca, ¿no? Se busca llegar a este objetivo. En términos de cociente espectral, lo podemos ver como en la gráfica del medio. Aquí hay muchos modelos, no voy a entrar en detalle de cada uno, pero aquí lo más importante que quiero que se lleven es por qué no escalar directamente y por qué sí usar estos métodos sismológicos. Conceptualmente, ¿qué pasa? Eh, Supongamos que necesito escalar un acelerograma real para llegar a un objetivo, ¿no? Vamos a decirlo así, un segundo de periodo. Si a escala lineal, supongamos, requiere un factor, no sé, por decirlo así, de 4. ¿Qué va a pasar? Que ese factor de 4 va a multiplicar indirectamente todo el contenido de frecuencia, desde frecuencia muy corta hasta frecuencia muy alta, lo cual sismológicamente no es así. Como vemos, esos cocientes indican que hay un mayor escalamiento a periodo alto, frecuencia corta, respecto a las frecuencias altas. En ese sentido, es muy importante entonces revisar que incluso cuando escalamos linealmente, esos factores no sean tan agresivos para evitar subestimaciones o sobreestimaciones en rangos de frecuencia importantes, ¿no? Para la estructura. Bueno, aquí hay otra imagen. Estos son llamadas tiempos equivalentes de la fuente, que básicamente es una función de tiempos de retraso por la que se convoluciona el registro de la función de Green para crear el acelerograma. Estos métodos también tienen la ventaja de que generan muchos tipos de fuentes de ruptura, en lo cual se asociaría como a diversos procesos de ruptura, no solo a uno. Es decir, podemos tener una gran variedad de escenarios sísmicos partiendo solo de pocos parámetros. ¿Qué parámetros necesitamos? Generalmente, pues, la magnitud del objetivo, la magnitud del evento semilla, caída de esfuerzos, del objetivo de la semilla y distancia, ¿no? Son relativamente pocos parámetros para la calidad de resultados que generan estos métodos. Luego tenemos otra familia de métodos, son llamados modelos de falla finita. Esos métodos son un poco más, requieren un poco más de información, son un poco más detallados, pero tienen diversas ventajas, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizarse principalmente en sitios donde no tenemos semillas para simular, ¿no? No sé, en sitios donde las estaciones tienen registros muy pequeños que no puedan llevarse a magnitudes mayores, o sitios donde simplemente no tenemos instrumentación, ¿no? Tienen diversas ventajas, como que también se pueden incluir efectos de impulsos, impulsivos de campo cercano, ¿no? Son muy útiles también para eso, ¿no? Para zonas de fuente cercanas. Igual se procede de la misma manera, ¿no? Se hace un análisis de desagregación para ver qué escenario requeramos modelar y pues con todas las características propias de la zona donde se va a modelar la ruptura, se proceden a generar diversas historias de aceleración que sean compatibles con el objetivo espectral, ¿no? Bueno, voy a regresar aquí un poco a los métodos semiempíricos y al caso que les platicaba hace rato de la presa de Jales. Bueno, hicimos la prueba de escalado que nos comentaba el revisor y vimos que los factores pues no tenía sentido, no era viable. Y entonces, ¿qué hicimos? Afortunadamente el sitio tenía estaciones cercanas donde teníamos acelerogramas apropiados para realizar los métodos semiempíricos, el método de las funciones de Green, y entonces procedimos a simular. Y ahora sí,
generamos diversos escenarios y diversos acelerogramas que están representados aquí por sus espectros de respuesta. Como podemos ver, aún a partir de un sismo semilla podemos generar una variabilidad interesante, más apropiado y sin tener este problema de los contenidos de frecuencia sub o sobreestimados, ¿no? Hicimos algunas validaciones con ecuaciones de predicción del movimiento, como las que les comentaba al inicio de la plática, para ver qué tan apropiado eran las simulaciones en la zona y observamos que muchas de las ecuaciones se adaptan muy bien a la media, al promedio, perdón, de las simulaciones sin escalar, que es la línea punteada roja, en comparación con las otras ecuaciones de predicción del movimiento y para diferentes percentiles, ¿no? Desde 50 hasta 1684, que son aproximadamente una desviación estándar más o menos, ¿no? Y ahora sí, ya que hicimos las comprobaciones, ahora sí procedimos a escalar. Escalamos respecto al objetivo, ¿no? Al objetivo de 10.000 años, era un periodo de retorno bastante alto. ¿Y qué podemos apreciar de aquí? Lo primero es que ya en el rango de interés, ya no tenemos el problema que teníamos con los acelerogramas reales de diferentes catálogos, que por ejemplo en periodos muy cortos sobreestiman enormemente, ¿no? Esto puede ser muy relevante para modos secundarios. Eh, Se ajusta mejor y sigue teniendo esa variabilidad deseable en los análisis no lineales, pero sin tener sobreestimaciones o subestimaciones tan drásticas. ¿Y qué vemos acá? Como les comentaba, es válido escalar siempre y cuando tengamos cuidado en no tener factores tan eh, drásticos, ¿no? Y obtuvimos factores muy del orden, 2.4 hasta 1.5, lo cual es muy apropiado. Aquí es importante algo que no dice la normativa actual y que sí lo señalan otros códigos. Cuando escalamos hay que intentar tener cierta tolerancia. La norma lo dice sí, pero no lo dice explícitamente. ¿Cuánto es una tolerancia razonable? Otros códigos internacionales asumen que 10% de diferencia respecto al objetivo es bastante razonable para evitar que si queremos llegar al 100% del objetivo, probablemente algunos de esos factores se van a elevar demasiado y no nos vale la pena modificar factores solo por llegar al 100% de esas demandas. Entonces, esta es una recomendación muy práctica, es esto, ¿no? Cuando escalamos siempre hay que tener esa holgura de un 10% aceptable. Bueno, y siguiendo con este ejemplo, y una vez que generamos estos acelerogramas, el revisor decía, a ver, ok, está bien, pero es que tus historias de aceleración se parecen mucho entre sí, porque parten de una sola semilla. Y dijimos, sí, a lo mejor visualmente se parece mucho, quizás por la escala. O sea, sí, sí, podríamos decir que son muy similares entre sí, pero habría que una forma de validar esto, ¿no? Que esto sí tiene realmente dispersión tanto de amplitud como temporal. Y una forma de hacer esto es con métricas acumulativas como la intensidad de áreas. Aquí vemos cómo, bueno, los diferentes acelerogramas, su intensidad de áreas para los componentes horizontales y verticales, y vemos que tienen una dispersión en términos de intensidad, pero aquí lo importante es ver cómo, incluso normalizada, hay una dispersión, lo cual es deseable, ¿no? En las simulaciones. Si mi simulación fuera demasiado similar entre sí, no veríamos en la normalizada esta dispersión, veríamos una línea continua, perdón, una línea continua tipo una distribución acumulativa de probabilidad log normal, aquí muy finita, sin ningún tipo de dispersión. Entonces, esta ya le quedó muy claro al revisor y entendió que sí, que el método era muy funcional para el caso de estudio. Aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante señalar que muchos códigos de vanguardia que existieron incluso antes que las normas técnicas tienen criterios muy interesantes y específicos que son aplicables a entornos sísmicos de países como Estados Unidos, Canadá, pero muchas veces cuando se quieren extrapolar algunos criterios a Ciudad de México, vemos que aquí también tenemos criterios y tenemos criterios muy específicos y muy mm, finos. Realmente
respecto a cómo se hacen las cosas, bueno, no solo en Ciudad de México, ¿no? Sino en el territorio en general. Entonces yo creo que es muy valioso para la práctica mexicana aportar ese tipo de conocimientos también como retroalimentación a otros revisores que también tienen criterios muy eh, específicos y válidos, ¿no? Vamos a entrar un poco a la parte de SACIT y a la parte de la normativa y vamos a analizar algunos párrafos, algunos comentarios respecto a los movimientos del terreno, a los acelerogramas. Respecto a los ACID, bueno, no voy a hacer un caso práctico porque realmente es muy fácil entrar al sistema y obtenerlo. Básicamente vamos a la dirección que aparece ahí, seleccionamos el tipo de diseño, el tipo de estructura, si deseamos o no generar acelerogramas y básicamente para la coordenada que ponemos ahí, para el proyecto, los genera, no hay mayor problema para eso. Vamos a entrar un poco más en detalle en qué es lo que dice la normativa y cuáles son sus alcances, ¿no? Em, Aquí hacer una distinción, ¿no? Entre cuando utilizamos al menos 8 pares de estereogramas y cuando usamos al menos 12. Esto lo subdivide a partir de un segundo, ¿no? Para sitios menor a un segundo nos dice usemos 8. Ya por defecto el sistema saca 8 pares, ahí no hay de qué preocuparse. Y si es de un sitio mayor a un segundo, sin problema saca los 12. Esto es más como para cuando nosotros generamos los hologramas o los genera el experto, es para que lo tome en cuenta, ¿no? Para cumplir con la normativa. Dice que debe ser representativo, independientes entre sí y tener intensidades, duraciones y contenidos de frecuencias similares a los movimientos del terreno registrados durante sismos con intensidades iguales a las correspondientes a los espectros de peligro uniforme determinados según lo especificado en A1. Hasta aquí no hay problema, ¿no? Los acelerogramas del SACIT parten de una base sismológica semiempírica, la que ya estudiamos hace rato. Es la misma, exactamente la misma base. Em, sí toman en cuenta esa variación en las propiedades de contenido de frecuencia, duración, intensidades. Pero luego nos dice que también se tienen que tomar en cuenta la variación en los periodos naturales del terreno que tendrán lugar durante la vida esperada de la estructura debido al proceso de desecación que ocurre en las zonas B y C, en las zonas del lago. Eh, Aquí es importante señalar que SACIT sí lo toma en cuenta. Vamos a ver ahorita más en detalle exactamente cómo lo hace. Eh, pero es de una forma un poco, digamos, simplificada respecto al detalle sismológico que emplea antes. Eh, bueno, aquí nos comenta otra vez que la variación en el tiempo de amplitudes y de contenido de frecuencia, como sus direcciones efectivas, debe ser congruente. Esto ya, bueno, esto ya lo leímos. Ajá. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí vemos un ejemplo típico de espectros de STACID. Vemos que estas líneas grises representan también espectros de peligro uniforme, pero para diferentes épocas futuras. El pico generalmente está dominado por la época actual, en este caso 2.3 segundos, y vemos que hay espectros de peligro uniforme hacia la izquierda. Esto ocurre por el fenómeno que indicaba la norma, el fenómeno de subsidencia del terreno, y aquí lo vamos a ver un poquito más a detalle. Eh, ¿Cómo lo toma? Pues parte de un periodo actual del terreno y el SACID modela para diferentes épocas futuras cómo estaría representada la intensidad esperada del terreno para ese punto en cuestión. Ay, a ver, no sé si alcanza a ver ahí los ejes de la última figura, pero a ver, se los describo. Esta última figura de acá describe para la estación SST cómo evoluciona el periodo a lo largo de los años. Em, Tenemos en el eje Y el periodo del sitio, en segundos, que va aproximadamente de 2.1 a aproximadamente 1.6. Y en el eje X tenemos los años, que va desde 1984 aproximadamente hasta el 2024. Como podemos observar, en estas décadas sí ha habido eh, de una manera significativa cambios en las propiedades de este sitio en particular. Y bueno, también ya se ha estudiado que hay cambio en general en todo el Valle de México. Y eso lo toma en cuenta el SACID para tener espectros de peligro uniforme modelados para diferentes épocas futuras.
Bueno, siguiendo con el análisis de las normas técnicas. Aquí nos presenta cómo se hace la combinación de los oscilogramas. Básicamente es una media cuadrática de la intensidad. Y nos dice en qué rango debemos de cubrir con esta métrica, ¿no? de media cuadrática. Nos dice que es de 0,1 a 1,5 veces el periodo natural del primer modo de vibrar de la estructura. Esto se hace para considerar tanto los modos superiores del lado izquierdo como posibles efectos de degradación hacia el lado derecho, ¿no? Y bueno, y la misma incertidumbre de la estructura, ¿no? Sabemos que hay incertidumbre estructural propia de tanto del diseño como del modelado. También nos dice que para sistemas estructurales con periodo natural de primer modo igual o menor a 5 segundos, se pueden emplear. Pero, ¿qué pasa cuando hay bueno, cuando exceden este rango, ¿no? de 5 segundos? Dice que el conjunto de oscilogramas deberá ser establecido por un equipo de profesionales reconocidos como expertos en el tema. Aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. Em, a mi parecer, esto es una opinión, pero el rango debería ser más pequeño. Y ahorita les voy a poner un ejemplo ilustrativo de por qué. Debería ser aproximadamente 3,33. En resumen, es porque si te ajusta acelerogramas solo hasta un periodo de 5 segundos más para allá, ya no sabes cómo están ajustados. Al rato vamos a ver un ejemplo de cómo se ve esto. Bueno, en esa misma sección hay comentarios muy interesantes que traté de sintetizarlos en esto, ¿no? Voy a leerlos. Eh, Dice que para periodos largos mayor a 5 segundos, el espectro parametrizado de diseño puede ser significativamente mayor que el espectro de peligro uniforme que se utiliza como referencia para generar acelerogramas. Esto lo podemos ver en las figuras de acá de la derecha, lo cual es cierto. Eh, Esto aplica para toda zona, ¿no? Esto es evidente. Como el espectro parametrizado es solo de 3 ramas, pues no podemos ajustar de manera suavizada a algo que no tiene una forma paramétrica, ¿no? Pero esto es mucho más evidente en la zona A, ¿no? En la zona de lomas, donde observamos algo curioso, ¿no? La forma paramétrica no trata ni siquiera de ajustar al espectro de peligro uniforme. Parecía ya estar condicionado a cierta intensidad. Entonces, esto implica que cuando se realiza un análisis dinámico no lineal con estos oscilogramas, la demanda estructural estimada puede resultar menor que la asociada al espectro de diseño utilizado en el procedimiento tradicional. Esto es muy interesante. Sin embargo, esto no significa que pueda optimizarse el diseño estructural con base en estas reducciones. La norma establece que el análisis dinámico no lineal es por ahora una herramienta de verificación entre un marco de evaluación por desempeño y no puede emplearse para reducir las exigencias establecidas en los capítulos de diseño. Tampoco es válido combinar resultados del análisis estático o modal espectral con resultados de análisis paso a paso para justificar disminuciones en fuerzas internas. Otro punto importante a destacar es que cuando se observan reducciones importantes en la respuesta estructural, por ejemplo, utilizar disipadores o aisladores sísmicos, parte de esta diferencia puede deberse principalmente a estas diferencias significativas entre las ordenadas espectrales de diseño del espectro elástico y las del espectro de peligro uniforme, porque recordemos que los teleogramas están ajustados a los espectros de peligro uniforme. Entonces hay que tener cierta ahí, cautela en no asumir que toda la reducción viene por el control, por el sistema de control. En resumen, el análisis no lineal permite entender mejor el comportamiento real, pero no sustituye ni modifica los requisitos normativos de diseño. También en esa sección el comité hace esta aclaración que va muy enfocada a esto, ¿no? Que actualmente esto debe ser enfocado a una revisión, ¿no? No una optimización. ¿Por qué? Porque espera que conforme pasan los años, el gremio vaya adquiriendo mayor experiencia en ese tipo de análisis no lineales, ¿no? Eh, no sé si gustan, hacemos una pausa para la parte del sorteo que me comentaron hace rato. De acuerdo, Joel, muchas gracias. Sí.
Bueno, pues ahora vamos a proceder a hacer la dinámica para el sorteo de las personas que participaron en Facebook. Recuerden que para esta primera parte, para esta primera eh, parte de los sorteos, realizamos una dinámica a través de redes sociales en Facebook. Ahí tuvimos alrededor de 71 participantes que están sorteándose para recibir un libro de ingeniería, una taza, una libreta y un bolígrafo. Entonces, ahora nos van a compartir la pantalla para realizar este sorteo. Las personas que hayan comentado en Facebook, por ahí igual si nos apoyan nada más hacer un deslizar para que quienes hayan participado pues vean ahí su comentario en Facebook y que todo es pues totalmente transparente para proceder ahora sí a realizar este sorteo aleatorio a través de una aplicación. Entonces, para que sea lo más transparente posible y que ustedes, pues bueno, puedan estar seguros de que está participando ahí su nombre en caso de que hayan comentado en la publicación y realizado los pasos que les comentábamos. Está justo realizando ya conteo regresivo. La persona ganadora es Eliezer Robles, que va a recibir un libro de ingeniería, una taza, una libreta y una pluma de Dampo. Lo vamos a contactar a través de Facebook, que fue la red social en la que se hizo este sorteo. Y bueno, ya estaremos ahí pidiéndote los datos para hacerte entrega de tu premio. Y pues bueno, lo vamos a igualmente a dar a conocer en las redes sociales para que puedan estar atentos. Y recuerden que vamos a aperturar esta semana a través de LinkedIn para que igual quienes tienen esa red social pues puedan participar para la dinámica y que igualmente en un mes daremos cierre. Les estaré haciendo saber las fechas exactas en estos días para que, bueno, puedan ahí participar con nosotros igualmente por este sorteo. Muchas gracias. Igual no sé si Joel tienes considerado algún tiempo adicional de descanso para que puedan ir por un café al baño o prefieres que continuemos. Sí, si gustan, pueden tomarse unos 10 minutitos. Va, perfecto. Entonces nos vemos aquí a las 5:07, ¿les parece? Mientras voy a compartir mi pantalla para que las personas que aún no estén en el grupo de WhatsApp puedan sumarse y ahí a veces se dan anuncios de último momento que de pronto alguna cuestión que se quiera anunciar para que puedan estar atentos y que puedan estar en el grupo de WhatsApp. Entonces nos vemos en 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver un poco más ya en la práctica cómo generas, bueno, más bien los hologramas que generas, así cómo los genera en términos, digamos, físicos, en términos de la historia de tiempo y de espectros de respuesta. Em, Vamos a empezar explicando un poco las imágenes de la izquierda. Em, Columna uno representa un espectro de peligro uniforme de la estación, bueno, del sitio donde se encuentra la estación RM48. Es una zona, un comportamiento muy similar a SST, 2 segundos de periodo aproximadamente. La columna uno, columna izquierda, es para eventos de profundidad intermedia. La columna 2 es el espectro de peligro uniforme para el mismo sitio, para eventos de subducción. La primera fila. ¿Qué representa esta primera fila? Observamos que hay espectros de respuesta con una dispersión. Estos espectros de respuesta están asociados a acelerogramas simulados para ese sitio, con los métodos semiempíricos que ya presentamos hace un momento. Y bueno, observamos que no ajustan al objetivo. Obviamente, en esa primera etapa no es la finalidad de ajustar.
tienen una dispersión natural, que es lo deseable. Y bueno, del lado derecho tenemos los ejemplos de acelerogramas de estos espectros de respuesta. No ponemos todos, obviamente, por el espacio, pero tenemos uno de profundidad intermedia, uno de subducción. Estos son simulaciones. ¿Y qué queremos destacar aquí? La segunda fila de espectros de respuesta corresponde a un ajuste espectral. En la práctica es conocido como spectral matching. El spectral matching tiene dos variantes en la práctica: los métodos en el dominio de la frecuencia y métodos de dominio del tiempo. Los primeros tienen la ventaja de que son muy sencillos, son computacionalmente rápidos y son eficientes para análisis preliminares, por decirlo así. Los segundos métodos, que son en el dominio del tiempo, tienen una desventaja, que son computacionalmente costosos. eh, Tienen un excelente ajuste, claro, mm, pero tienen una gran ventaja. Estos métodos en el dominio del tiempo preservan las características no estacionarias del registro real, de la simulación, de la semilla o del acelerograma que se esté ajustando al objetivo. En este caso, bueno, es parte de un artículo que presentamos en el Congreso de Ingeniería Sísmica reciente. Se hizo un método Spectral Match para el dominio del tiempo, para quitar esta limitante del tiempo de cómputo, ¿no? Em, Se hizo de forma tal de que mantuviera esas características no estacionarias, pero con un tiempo de cómputo comparable o incluso menor en algunos casos con técnicas en el dominio de la frecuencia. Ahora vamos a analizar estos acelerogramas verdes de aquí, de la fila 2. Son muy similares a los de la fila 1. Esto es básicamente porque se usa un método en el dominio del tiempo para ajustar a los objetivos, que en este caso son los espectros de respuesta de la fila número 2, para profundidad intermedia y subducción respectivamente. Como podemos ver, el ajuste es excelente y en términos de dominio del tiempo, los acelerogramas se mantienen prácticamente intactos. Em, Mientras que los métodos en el dominio de la frecuencia también tienen un ajuste muy decente, que es la tercera fila. Estoy hablando de la tercera fila, pero presentan un problema. Aunque partamos de una simulación físicamente consistente con lo esperado, la naturaleza del método hace que pierdas características propias del registro, no esa naturaleza, y genere trenes de onda casi cuasi estacionarios, ¿no? No se vea tan bien definida la fase P, la fase intensa, y la coda. Parece un tren de onda mm, prácticamente continuo, ¿no? Tanto para profundidad intermedia como para subducción. Este problema, pues, de estos métodos ya ha sido discutido en trabajos desde hace varias décadas y códigos internacionales a la vanguardia, como el ACC 716, 722, recomiendan usar métodos en el dominio de la frecuencia cuando vamos a ajustar a un objetivo con spectral matching, ¿no? Mm, eh, en esta ponencia del Congreso surgió una inquietud, ¿no? Mm, iba más o menos así la pregunta, no lo recuerdo exactamente, pero decía, como, ¿no crees que es un poco apresurado o aventado que digas que tu método es mejor que el SACIT? Creo que se malinterpretó un poco el enfoque. No, en ningún momento se pretendía ser mejor igual que el SACIT. De hecho, el enfoque no es para simular como tal, es para ajustar algo ya simulado o un acelerograma real. En este trabajo se pretende más bien mostrar cómo dos métodos distintos, uno en el tiempo y uno en la frecuencia, generan resultados muy distintos a partir de un mismo registro ajustado, que en este caso fue el registro azul. Y ambos cumplen el objetivo, ¿no? De ajustar a la ordenada espectral de interés. Aquí el tema es que es así, ocupa el segundo, no ocupa el primero, ocupa un método en el dominio de la frecuencia. Esos acelerogramas grises son precisamente generados en la SID para esta estación. Entonces, el SACIT como herramienta conceptual es excelente, es una herramienta excelente en el aspecto de ajustar al objetivo y generar el input para los análisis dinámicos no lineales.
pero desde mi punto de vista debe de usarse con un poco con cautela, en particularmente por quizás demandas excesivas o incluso demandas pequeñas, como vamos a ver en un ejemplo posterior. Mm, por ejemplo, este acelerograma de subducción de SACIT, ¿es posible que genere en la zona del lago? Sí, claro que sí, perfectamente, en el aspecto de la duración. El problema es que para la zona específica donde estábamos analizando este ejemplo de aquí, eh, físicamente los acelerogramas no tienen esa forma tan alargada. Es más una forma con una fase intensa muy pronunciada y después una coda bastante larga, una coda bastante extendida. Muy similar al famoso acelerograma de ST, ¿no? Yo creo que la mayoría de aquí, o si no es que todos conocemos el acelerograma de ST, una fase intensa y después una caída. Entonces, eso es como una invitación a tener un poco de precaución al momento de considerar acelerogramas para fines de revisión. Y bueno, ¿cómo se presenta objetivamente esa comparación? Bueno, la realidad es que el estudio no estaba orientado a hacer comparaciones rigurosas ni paramétricas de uno u otro esquema o de acelerograma de SACID y a otros ajustados con el otro esquema. No, esa fue una pequeña sección, pero resultó bastante interesante, ¿no? Presentamos una tabla comparativa, tanto de parámetros sísmicos, medidas de intensidad, de medidas de severidad, de los registros analizados para subducción y profundidad intermedia, que fueron los casos previamente mostrados. Bueno, aquí voy a explicar a qué corresponde cada columna. La primera columna son las métricas, las diversas métricas analizadas. Ahorita voy a enfocarme solo en algunas. La segunda columna es del acelerograma semilla, usado para las simulaciones. La tercera es la simulación como tal. La cuarta es el esquema propuesto. La quinta es otro método en el dominio de la frecuencia. Eh, la sexta es un método en el dominio, perdón, la anterior es en el dominio del tiempo, otro método en el dominio del tiempo. La siguiente es un método en el dominio de la frecuencia. Y la última es ACID. Para fines prácticos, Broiden y SMNSTD son comparables y SMFD y SACID son comparables. Son métodos frecuencia y métodos tiempo. ¿Qué sería lo deseable? Que cuando tenemos una simulación ya muy bien pulida en términos semiempíricos, sismológicos, no haya tanta variabilidad respecto a la simulación misma. Es decir, o escalar linealmente con factores moderados, regulares, o bien usar métodos en el dominio del tiempo que ajusten y no modifiquen tan drásticamente las características, las medidas sísmicas, ¿no? Vamos a comenzar con la tabla de la izquierda. En este caso, observamos que incluso el SACID en esta zona de medidas como la intensidad de áreas, es IA, o la intensidad característica, IC, o la densidad específica de energía específica, que es SET, o la velocidad absoluta acumulativa, CAP, tienden a subestimarse un poco incluso respecto a la simulación. A eso me refería justo con, a ver, a lo mejor no siempre es en la parte conservadora, ¿no? Porque podríamos decir, ah, bueno, es que ya el SACI tiene una variación excesiva, está bien, es conservador, pero yo creo que sí se requiere un poco más de investigación en este rubro para hacer comparativas más objetivas, paramétricas, de saber cuándo subestima y cuándo sobreestima. Este solo es un caso puntual, prácticamente seleccionado aleatoriamente, ¿no? Ni siquiera con el afán de encontrar mejores o peores resultados. Y bueno, ahora en el caso de la fuente de subducción, aquí observamos lo contrario. La simulación tiene ciertos valores muy similares a, bueno, a los métodos que usamos en el dominio del tiempo para ajustar, no se modifican. Mientras que los métodos en el dominio de la frecuencia y SACIT, que son comparables, botan estos parámetros, no sé, un 50-60% respecto a las simulaciones. Eh, y bueno, esto es interesante, ¿no? Creo que resulta bastante interesante. Eh, Vamos a ver aquí otro caso en particular que se estudió.
La normativa establece ciertos tiempos de duración significativa para el evento de profundidad intermedia y subducción asociado a los sismos de diseño. En ese caso, la normativa establece 40 segundos para CU, la zona A, pero si vamos a CU, al SACID y descargamos acelerogramas directamente de ahí, podemos observar algo interesante. El acelerograma de CU tiene una duración significativamente menor, del orden de 20 segundos aproximadamente, que es la mitad que la misma normativa está estableciendo. Eh, Como comentaba, esto es interesante y creo que vale la pena revisar, ¿no? Respecto al límite del periodo, es algo que mencionaba hace rato, ¿no? Que les mencionaba, ¿no? Que desde mi punto de vista el periodo debe ser menor a 5 segundos cuando se requiera un análisis más exhaustivo. ¿Por qué? Vamos a ver estos ejemplos de acá abajo. Si ustedes van y descargan los espectros de peligro uniforme de CU, van a obtener básicamente este espectro de peligro uniforme de profundidad intermedia, la línea negra y la de subducción, línea negra, hasta 5 segundos, ambos para 5 segundos. Y si descargan los acelerogramas y luego calculan sus espectros de respuesta, van a obtener esta dispersión a partir de 5 segundos. Es decir, ajusta con el spectral matching en el dominio de la frecuencia de, no sé, 0.05 a 5 segundos, pero a partir de ahí ya no hay un ajuste, hay una dispersión significativa. Y entonces entra en una especie de contradicción, ¿no? O ajustas en un rango significativo o no ajustas. Y si de todas formas se dice, se puede decir, ¿no? Pues tiene dispersión, no es deseable, pero dispersión respecto a qué, porque no tenemos aquí el EPU a partir de 5 segundos, no sé si el EPU sube o baja o qué pasa aquí. Lo lógico sería que siguiera una tendencia, ¿no? Esperaríamos, pero es como algo que queda un poco al aire. Bueno, entonces mi opinión respecto al ajuste es, debería limitarse aproximadamente a 3.33 segundos, que multiplicado por 1.5 daría aproximadamente 5 segundos y hasta ahí sería realmente válido. O bien, los espectros de peligro uniforme se pueden extender sin mayor problema hasta 10 segundos. Serían, yo creo, dos alternativas interesantes para la generación de acelerogramas de SACI. Vamos a tocar ahora la parte de PRODISIS. PRODISIS es el programa de acciones de diseño de la CFE. Tiene este programa desde 2008. Tiene sus dos versiones, 2008-2015. Y en esta versión permite hacer un ajuste a diferentes objetivos, a un espectro de diseño transparente, que es el espectro elástico que genera el mismo PRODISIS, al espectro de referencia, a un espectro de un periodo de retorno especificado, generado también por el mismo PRODISIS, e incluso permite leer un espectro objetivo, es decir, ustedes pueden agarrar, cargar un TXT con el espectro al que quieran ajustar y generar simulaciones ajustadas a ese espectro. La base de PRODISIS es similar a la de SACID. Bueno, aquí no hay simulaciones sismológicas, no, solo la parte del ajuste. Es un ajuste espectral en dominio de frecuencia. Pero entonces, si no hay simulaciones sismológicas, ¿qué usa como entrada para generar la historia de aceleración, ¿no? Y bueno, parte de básicamente ruido blanco. Usa ruido blanco y lo modula con algo que se llama ventana de conformación, que no es otra cosa que una función en dominio del tiempo con una distribución muy similar a una log normal. Esto tiene décadas de uso y es aceptado en la práctica. Muchos satanizan el ruido blanco y tendrán sus razones. Yo creo que la principal razón es esta, la ventana de conformación. La simulación será tan buena o tan mala como asumimos la ventana, su duración, su amplitud y su forma en general. Eh, de mi parte, yo no satanizo el ruido blanco, a mí me parece un esquema interesante. De hecho, hay muchas líneas de investigación actual que usan el ruido blanco como input para generar oscilogramas muy realistas, pero con un enfoque un poco distinto.
ya generan no una ventana tan simple como esta de aquí, este ejemplo de aquí, esta línea azul, sino ventanas más compuestas que tienen características físicas más realistas, como una parte de onda P muy bien definida, una parte intensa fuerte y una coda extensa. Y estas regresiones son interesantes porque tienen un sentido físico. Estas ventanas parten de parámetros sismológicos, magnitud, distancia a la ruptura y profundidad, muy similares a las ecuaciones de predicción que mencionábamos al inicio, que se usan para predecir aceleraciones pico, espectrales, etcétera. Ahora estas se enfocan no en predecir una aceleración espectral o una PGA, se enfocan en predecir la envoltura temporal de un acelerograma real, con base en observaciones también reales, obviamente. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de cómo una conformación, una ventana de conformación un poco más avanzada genera también acelerogramas más definidos, con características más realistas. Y créanme, en la literatura hay muchos ejemplos de esto donde es prácticamente indistinguible un acelerograma real de un simulado con ruido blanco. Y también no solo se comprueba su eficiencia y eficacia en el dominio del tiempo, sino midiendo también otras métricas importantes como indicadores de daño o intensidades sísmicas, ¿no? Bueno, ya llegué a la sección de conclusiones y recomendaciones. Vamos a hablar un poco de lo que vimos en la presentación. Eh, lo principal es que creo que la generación de celerogramas debe de ser siempre bajo enfoques híbridos, es decir, no usar solo un enfoque, o al menos no siempre, ni siquiera es plausible a veces. Siempre que sea posible y en entornos como la Ciudad de México, definitivamente el método de las funciones de Green es el primordial. Y bien, eh, con estos métodos no siempre vamos a pegar las intensidades de su objetivo. Entonces hay que recurrir a otro tipo de métodos para complementar el método base, digámoslo así. Y esto es el escalado lineal con factores razonables, hablando de dos, tres, las normativas internacionales recomiendan incluso hasta cuatro. O bien usar métodos de ajuste espectral, el cual es ampliamente aceptado actualmente, pero teniendo cautela de qué método usar, ¿no? Métodos en dominio del tiempo, por encima de métodos de dominio de la frecuencia, siempre será lo recomendable. Estos métodos en dominio del tiempo están disponibles en softwares comerciales. Sysmomax, me parece, se llama una suite. Es bastante interesante y da resultados bastante acordes. Em, Herramientas como Pro y SACIT son fundamentales, ¿no? Para validar estas características de acelerogramas generados. Pero considero que siempre es importante realizar algún tipo de validación, ¿no? Comparar con ecuaciones de predicción o valores observados. Debe de evaluarse con rigor esto, ¿no? Y también su rango de validez, ¿no? Respecto al modelado de fases, como comentaba, yo creo que el ruido blanco es una aproximación muy válida para generación de fases, siempre que el modelado se sustente en parámetros físicos y sismológicos congruentes con la zona de estudio. En particular, esto es interesante principalmente en sitios fuera de la Ciudad de México, donde no se cuentan con suficientes estaciones o información para hacer modelaciones un poco más detalladas. Em, lo principal que quiero que se queden es que, a ver, a lo mejor el curso no está enfocado directamente a generar acelerogramas como tal. Esto requeriría otras sesiones más, más detalladas, ¿no? Pero quiero que se lleven que eh, tanto los ingenieros de la práctica, proyectistas, estructuristas, arquitectos, geotecnistas, deben de tener al menos los criterios suficientes para saber qué están sacando de los softwares o qué reciben del especialista, ¿no? Eso es importante para poder aplicar correctamente estos inputs a los análisis dinámicos no lineales que se hacen para la evaluación y revisión de las estructuras, ¿no? Eh, por mi parte, es todo y les agradezco muchísimo por su atención. No sé si tengan alguna duda o comentario, estoy
a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero Joel. Ahora vamos a proceder a abrir el chat para que si tienen alguna pregunta o alguna duda nos lo puedan hacer saber por ahí. Listo, ya está. Ya está habilitado el chat. Igual, a ver. em, no sé qué prefieras. Te voy compartiendo las dudas y las vamos respondiendo una por una. Sí, por favor, estaría bien. Vale, perfecto. Nos pregunta Diego Ibarra. ¿Qué diferencia tiene un análisis de profundidad intermedia a uno de subducción? Diferencia. A ver, no sé si estoy entendiendo bien. No sé si podría ser un poco más específico a diferencia en qué aspecto. Es que, bueno, la diferencia puede haber un gran campo, ¿no? de diferencias, pero no sé si te refiere a algo en particular. Ok, a ver si Diego, si quieres, entonces ponemos en pausa esa pregunta y si nos puedes especificar un poquito más a qué diferencia te refieres o como puntualizar un poquito más la duda, nos ayudaría bastante. Y si no, pues Mientras la puedo dejar pasamos, general, sí. Sí. ok, Adelante, si la si siguiente. no, igual pasamos a la siguiente que es, nos dice ISUA, al realizar un ejercicio con base en la normativa de Guadalajara, se establece un periodo de retorno de 475 años para el diseño sísmico. Sin embargo, las NTC indican un periodo de retorno de 250 años para diseño ordinario y 475 años únicamente para revisiones puntuales o verificaciones específicas. En este contexto, ¿cuál sería la justificación técnica y normativa para adoptar un periodo de retorno de 250 años en el diseño en lugar de 475 años? Perdón, se me está cortando un poco. Espérame, déjame leer la pregunta en el chat, por favor, porque no te alcancé a escuchar. Ok, ok. Mm, Bueno, bajar hasta un periodo de retorno. Se indica un periodo de retorno para diseño ordinario de revisión puntual a verificación. Ok, sí, sí, entiendo. Fíjate que este fue un tema que yo creo que va a quedar más claro en el código modelo. Hubo una ponencia en el Congreso de Ingeniería Sísmica donde especifican bien cómo se maneja esto de los periodos de retorno. Estos periodos de retorno no son iguales para todas las partes del país, varían espacialmente. Es decir, lo que es óptimo para Ciudad de México podría no ser óptimo para Guerrero, para Guadalajara. Entonces, estos periodos de retorno varían de acuerdo a, básicamente a la intensidad esperada dada la fuente de cómo se distribuye esta peligrosidad sísmica en el entorno, digamos, inmediato y, bueno, a distancia. Pero yo creo que esto va a quedar mucho más claro cuando el código modelo salga a la luz. Y si no, también puede escribirme y le comparto el artículo donde especifica muy bien estos detalles. Vale, perfecto. Igual si no tienen aún el contacto del ingeniero, lo pueden hacer llegar a través de capacitación@dampo y lo canalizamos con el ingeniero. Rodolfo nos pregunta, ¿se pueden calcular espectros elásticos menores a los reportados por el SACID y qué dice la norma al respecto? Espectros elásticos menores al reportado por ACID. Hay un apartado donde especifica que hay una aceleración mínima en función del periodo del suelo. Entonces, en ese sentido, me parece que no, salvo, a ver, no quiero equivocarme, pero me parece que solo bajo ciertas consideraciones cuando se hace un análisis de interacción suelo-estructura, en esos casos puede haber reducciones respecto a la intensidad mínima fijada por SACID. Aunque aquí hay algo importante que sí he visto en la práctica. Muchas veces incluso la aceleración mínima establecida en la norma en esta gráfica está en el apéndice A1, si no recuerdo mal. No es comparable con el SACID. Es incluso un poco más alta. Es decir, el SACID mismo no llega a esos niveles establecidos por esa gráfica que trunca la aceleración mínima. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Joel. Sí. Nos pregunta Horacio. La pregunta que tengo es, ¿qué valor máximo del factor de amplificación nos sugieres usar para las señales de profundidad intermedia y para las señales de subducción? Em, Depende. Si son sismos de simulados con los métodos que comentábamos, factores para ambos casos de dos, máximo tres sería razonable. Pero si son sismos, digamos, de registros reales en estaciones,
Híjole, ahí es más complicado porque vas a requerir factores muy grandes. Yo creo que arriba de 5 o 6, pero eso ya no es tan razonable como lo presentaba hace rato, ¿no? En ese sentido, si requieres factores muy grandes, por arriba de 4, 5, 6, yo ya no te recomendaría escalar linealmente. O sea, tendrías que buscar otro método para llegar primero a esas intensidades base y después usar factores menos agresivos. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Brian nos pregunta, ¿se pueden utilizar de forma análoga para otro estado las recomendaciones de la norma de Ciudad de México para la cantidad de acelerogramas o qué recomienda? Yo diría que en general sí. De hecho, las recomendaciones de las normas técnicas parten de recomendaciones de códigos internacionales. Esto va actualizándose conforme el estado del conocimiento. Antes algunas normativas recomendaban, creo que me parece 3, luego las subieron a 7 y ahorita está en algunas normas en 11 y en las NTC 12. Entonces sí, es bastante ok. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta Carlos Delgado, cuando se tienen varias fuentes sísmicas de subducción y de interplaca, ¿cómo se distribuyen las simulaciones sismos sintéticos para un punto que tiene dos o más fuentes cercanas de sismos probables? A ver si entendí bien, creo que se refiere a cómo se distribuyen en números. Bueno, así lo entendí yo y bueno, voy a tratar de explicarlo así. En general, la norma lo dice. Para profundidad intermedia ocupas 4 sets y para subducción otros 4 si tienes un periodo menor a un segundo de terreno. Si es mayor a un segundo, ocupas 4 de profundidad intermedia y 8 de subducción. No sé si entendí bien, pero creo. De acuerdo, igual si no, nos pueden comentar en el chat. Sí. Javier nos pregunta, ¿qué bibliografía recomienda, por favor, para generar registros sintéticos y metodología para seleccionar espectros y generación de sismos similares a los requeridos en una norma particular? Puedo mencionarte los autores muy rápido, pero yo creo que para nombres completos de artículos sí necesitas escribirme un email y te lo comparto con todo gusto. Por ejemplo, Ordaz 1992, Kors Sansoni 2005, de Spectral Match, Hancock 2006, Abrahamson 2010. Son excelentes bibliografía para métodos de simulaciones sismológicas y empíricas y también para ajuste espectral. Pero para nombres de artículos ahorita no los tengo a la mano y con todo gusto te los comparto si me escribes un mail. Muchas gracias. Nos pregunta Rafael Ponce, ¿cómo se considera la direccionalidad del sismo en este aspecto contemplando las dos componentes horizontales? ¿Y qué pasa con la componente vertical? Mm, Fíjate que al menos en los acelerogramas de SACIT, si a eso te refieres, no se contempla de forma directa, ya que los acelerogramas que se simulan previamente, antes de ajustarlos a los espectros de SACIT, pierden esas características al ajustarse a un solo objetivo, que es una media cuadrática. Entonces ahí pierden esas propiedades. Pero bueno, yo creo que en la práctica, cuando haces las combinaciones, de alguna forma, implícitamente consideras ese tipo de direccionalidad. Aunque la direccionalidad en la Ciudad de México no es tan fuerte como podrías esperar en un campo cercano, ¿no? Esto es porque las fuentes de Ciudad de México están más influenciadas por fuentes de campo intermedio lejano, la cual se pierde un poco el efecto de direccionalidad. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Nos pregunta Diego Armando, ¿qué libro me recomendaría para abundar más en la generación de acelerogramas? Libros. Como libros como tal, no sabría decirte, pero igual bibliografía científica en artículos hay mucha. Igual escribe un mail y te la comparto con todo gusto. De acuerdo, muchas gracias. Darinel Paz nos pregunta, ¿cuál es la cantidad mínima de registros y estaciones cercanas que se deben considerar para la aplicación de las funciones de Green en la zona de interés? De estaciones cercanas. No hay un número mínimo de estaciones cercanas. Más bien, si tú tienes una estación, una sola estación en la zona de interés que represente las características de tu sitio donde vas a diseñar, con una es válida. El tema aquí es que tengas acelerogramas lo suficientemente representativos para poder simularlos. Por ejemplo, no te va a servir de nada si tienes un sismo de magnitud 4 o 5 registrado y quieres simular un 8,2, por ejemplo. En la práctica, lo máximo de diferencia entre magnitudes es 3.
¿sí? Entonces, tendrías que tener al menos un registro de buena calidad de un 5 para simular un 8. Entonces, aquí lo importante no es el número de estaciones. Lo importante es tener registros de calidad en la estación que representa tu sitio de interés. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Ricardo Caballero nos pregunta, al igual que los comentarios dados al SACID respecto a la obtención de acelerogramas sintéticos, ¿qué opina respecto a los resultados de acelerogramas sintéticos que resulta de Prodicis? Sí, como lo comentaba hace rato, parte de ruido blanco. Aquí no hay más ciencia que eso. Pienso que la ventana de conformación es un poco básica. Se podría mejorar mucho, esa es mi opinión. Ya hay mucha literatura que puede contemplar otros parámetros para modelarlo mejor. Vale, perfecto, muchas gracias, ingeniero. A ver, nos dice Alfredo Guzmán que si nos podría platicar algo sobre sismos silenciosos. Sismos silenciosos. Supongo se refiere a los de la parte de la zona de Guerrero, ¿no? No soy experto en el tema, pero bueno, tengo entendido que hay procesos de ruptura que ocurren en la parte de la interfaz que no generan magnitudes significativas o buenos para los instrumentos que se tienen instalados en las redes, pero esto va generando liberación de energía con el paso de los años y al final de cuentas esto hace que no se rompan áreas de ruptura tan grandes de una manera tan brusca. Esto explicaría un poco por qué a veces tenemos ventanas de tiempo muy grandes sin sismos interesantes. No sé si a eso se refiere, no, la verdad no soy experto tanto en ese tema. De acuerdo, muchísimas gracias por todo. Lo demás, pues bueno, son comentarios, agradecimientos, felicitaciones. Entonces, igual respondiendo a las preguntas generales de cuándo tendremos los documentos, les haremos saber por correo electrónico en dónde los pueden consultar. Esto será a la brevedad para que tengan pues los archivos que se han compartido en las sesiones pasadas y en esta. Y pues bueno, me parece que sería todo. No sé si usted, ingeniero, gusta agregar algún otro comentario. Me parece que no. Entonces, cerramos la sesión por ahora y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que hay cambio de horario de 6:30 a 8:30 para que lo tengan por ahí como recordatorio. Y pues bueno, cualquier cosa, estamos en contacto por el correo y a través de los canales oficiales. Que tengan buena tarde a todos. Hasta luego.